Hombres y mujeres del mundo. En algunas alocuciones hemos tocado el tema del salario, atendiendo que en estos días se ha estado hablando mucho del salario, de aumentos. A su vez hay quienes también se ufanan por haber provocado aumentos como nunca, según el decir. He querido tomar ese tema como sujeto principal y de suma importancia en el día de hoy. Pero te lo voy esto a ligar con la seguridad social, atendiendo que tú tienes que pagar un porcentaje que sacan de tu salario a la seguridad social, tanto en el plan de salud como en el plan de lo que es tu futura jubilación. Fíjate bien, hemos escuchado muchas veces que el único patrimonio del trabajador es su salario. Ante esta afirmación, un gran tratadista del derecho del trabajo de nacionalidad mexicana, ya ido, de nombre Mario de la Cueva, bajo la influencia de un gran pensador, de un sabio, que encarnó ideológicamente las luchas de los trabajadores en el mundo, de nombre Carlos Marx, se señala lo siguiente: nos parece, empero, que la sentencia debe ser distinta, porque el verdadero patrimonio del trabajador es su energía de trabajo, ya que es lo único que lleva consigo al penetrar en la empresa. De ahí que las medidas primeras del estatuto laboral se ocuparán del tiempo de trabajo. Según el tiempo, será el salario. Pero cuando la energía es entregada a otro y la salud y la vida hallan su aseguramiento en el derecho del trabajo, irrumpe en una relación dialéctica el salario, porque es el elemento que, además de asegurar definitivamente la salud y la vida, permite al hombre elevarse hacia una vida auténticamente humana. Para cumplir su misión, el salario debe satisfacer con amplitud generosa las necesidades de toda índole del trabajador y su familia. No solo te va a resolver el problema de la comida, no solo te va a resolver el problema del café, de un jugo, te va a resolver el problema de poder tener una cama decente, con un buen colchón, con almohada. Te tiene que resolver el problema de cómo alquila o adquiere una casa que pueda vivir con tu familia en paz, en tranquilidad y en armonía. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La Constitución Política Dominicana, en su artículo 62, habla del derecho al trabajo. En el numeral 2, o sea, en el párrafo 2, para que entienda, de ese artículo 62, se habla: nadie puede impedir el trabajo de los demás, ni obligarles a trabajar contra su voluntad. Pero en el numeral 9 se afirma: además de salario remunerador, el cual se eleva hasta la idea misma de la justicia, se pasa a significar que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario
por trabajo de igual valor, sin discriminación entre hombre y mujer y de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad. Fíjense el alcance que le da la Constitución Dominicana a ser poseedor de un salario, pero digno, que dé respuesta, no que quede en déficit al terminar la semana, la quincena o el mes. Y si eso está en la Constitución, es porque está elevando a nivel constitucional y convirtiéndolo en un derecho fundamental a favor del trabajador. El artículo 192 del Código de Trabajo define el salario sin tomar en cuenta el valor humano del trabajador, pues el salario debe ser visto como la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una retribución que asegure al trabajador y a su familia una existencia decorosa. Del porcentaje de trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo que tienen la suerte de tener un trabajo seguro, me gustaría saber, o que tú mismo puedas autocontestarte, si en verdad con lo que tú ganas, tú estás viviendo y tu familia una vida con decoro y con dignidad y en paz y tranquilidad. Mientras más se penetra en las instituciones laborales, se observa que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel, repito, decoroso para el trabajador y su familia. Porque sucede que no es el hombre o la mujer como trabajador que recibe ese salario. No es para darle respuesta a una sola persona. Ese salario tiene que ir acompañado de la respuesta a toda la familia, la educación, la salud. Tiene que estar acompañado quién me va a cuidar mi niño, mi niña. ¿Quién me va a cuidar mi abuelito y mi abuelita cuando me voy a trabajar? Como hablaremos más adelante. Y debemos agregar que si la mención a la salud y a la vida del hombre se dirigen a la regulación del tiempo de trabajo, las palabras finales están escritas pensando siempre en el salario. Es que es la columna vertebral de la familia. Es la columna vertebral para la paz del trabajador o trabajadora. Se llega a la conclusión que las dos instituciones, o sea, el tiempo que tú dedicas al trabajo, la jornada y el salario, están en una relación dialéctica, en contradicción, en debate permanente. Porque hay que ver si el trabajador, por las horas trabajadas, su jornada, está recibiendo en verdad el salario real, cuya síntesis se da en el trabajador. Una síntesis siempre imperfecta, porque no podrá alcanzarse la justicia en un mundo construido económicamente sobre la explotación del hombre por el hombre. Consideramos el problema de la igualdad de las condiciones de trabajo para todos los trabajadores, dentro de cuyo principio está incluida la pregunta sobre la igualdad del salario. Por lo tanto, y a reserva de analizar los detalles de realización de ese principio, limitamos estos comentarios a las ideas del salario remunerador y del salario justo. Un salario justo, tú debes saberlo, es el que satisface las exigencias de la vida auténticamente humana, las de orden material, moral, social e intelectual, el que posibilita al hombre vivir intensamente. Te repito, para que no se te olvide,
educar a sus hijos y contribuir a la grandeza espiritual de su pueblo y de la humanidad y al progreso general de los hombres y de las mujeres. Lo que no sabemos es si el mundo de nuestros días cree todavía en la justicia. ¿Crees tú en la justicia como se practica, se aplica y se desarrolla desde el Estado en tu país? Ahora bien, ¿qué importancia y valor tiene todo aumento salarial? Es una pregunta. Si al instante del aumento se disparan los precios de los productos de primera necesidad, como de las facturas de los servicios, de la luz, del agua, el teléfono, el combustible y otros, sin dejar de lado cuanto guarda relación con el precio del transporte. Ese aumento de los precios provoca lo que se conoce como inflación. Se disparan los precios, mejor dicho, un proceso en el cual el nivel de precios aumenta de forma sostenida, permanente y constante en el tiempo. Como nuestro deber es hablar contigo y que podamos aprender, para tener una idea, observemos lo siguiente. Durante la juventud de nuestros bisabuelos, para el 1880, cuando la bombilla eléctrica constituía la gran novedad de la época, el estadounidense, o sea, el norteamericano, promedio, ganaba $1 diario. Pero con unos pocos centavos era posible comprar muchas cosas. En el 2002, el dólar equivale solo a 1/10 parte de lo que valía en el 1902. El valor del dólar se está contrayendo mientras el costo de la vida aumenta. Eso es inflación. El costo de la vida se refiere a la cantidad de dinero necesaria para tú poder comprar los bienes y servicios que una familia normal, típica, consume. En Estados Unidos la medida monetaria es el dólar. El costo de la vida en ese país se establece en relación al número de dólares necesarios para comprar los bienes y servicios que adquiere una familia típica. En México, como en nuestro país, se mide al igual que en pesos, no en dólar. Resulta de interés señalar que de acuerdo a las últimas encuestas llevadas a cabo en nuestro país, para el pueblo lo más importante no es el caso de Haití, ni el de la corrupción, ni el de la educación, pero sí el de la salud. Como la parte económica es el líder de todo, entonces se pregunta y surge como tema fundamental el empleo. Aquí hago una pausa y en unos segundos retornamos contigo. Te estoy hablando de los temas importantes para un pueblo como el nuestro, que es lo que más le dan, ¿a qué? A la parte económica. Pero sucede que la parte económica, tú tienes que hablar de empleo. ¿Qué porcentaje está trabajando? Formal, con empleo formal, trabajo formal. ¿Qué porcentaje hay que tiene un trabajo pero informal, o sea, no permanente, no seguro? Entonces todo eso lleva a una evaluación en lo que respecta al manejo económico para ver si es bueno o es malo y qué podemos esperar. Considero que debemos iniciar con el tema de los precios.
Ese es el principal dolor de cabeza de cada dominicano. La inflación le gana a la inflación. Así es. Si nosotros comparamos el precio de la canasta, lo que cada familia en promedio consume todos los meses, de agosto del 2020 a la fecha, se puede llegar a la conclusión que ese costo para adquirir los productos de primera necesidad y el pago de los servicios ha aumentado 7.541 pesos. Y eso no es poco. Según un joven economista, para mí muy brillante, de nombre Juan Ariel Jiménez, por un lado lo que compra ha aumentado 7.541 pesos. Por el otro lado, sus ingresos comparado con el nivel prepandemia, o sea, antes de la pandemia, apenas ha aumentado 2.359 pesos. O sea, me ha aumentado el costo 7.541, pero mi aumento salarial, en sentido general, lo que ha aumentado es 2.359. Hay una diferencia de más de casi 5.000 pesos mensual. Imagínense que por un lado en el bolsillo derecho se me está saliendo 7.541 y por el bolsillo izquierdo me está entrando 359 pesos. Estamos hablando de que la familia dominicana tiene cerca de 5.000 pesos abajo, o sea, casi el equivalente a $100, más o menos, mensuales, en déficit, que si uno lo lleva anual es mucho más dinero. Eso explica el descontento que está teniendo la población con la política económica del gobierno. No se discute que la situación internacional es difícil, eso es verdad. Pero el estadista, al igual que el médico, dice el economista Juan Ariel Jiménez, se entrena para resolver la enfermedad. En este caso, las situaciones negativas que en el plano económico se pueden presentar en un país, incluyendo la emergencia, el Estado, el gobierno, está llamado a enfrentar. En la forma como se ha manejado el tema de la inflación, se da cuenta que ha sido un error, que el gobierno ha ido de error en errores. Y no lo quieren creer. Según el referido economista, el primer error ha consistido en fomentar las importaciones en momentos donde se tiene que apoyar la producción nacional, donde se está viviendo o viendo que el principal aumento se está registrando en los precios de los alimentos. Es hora de sentarse con los productores, señor presidente, señor ministro de Agricultura, hablar con ellos, a decirles y preguntarles qué puede hacer el gobierno para que ellos produzcan a bajo costo, más barato el plátano, la yuca, la habichuela, como la crianza del ganado vacuno, porcino. No es momento para cruzarse de brazos, ni discurso bonito, ni muchos anuncios, gastando y gastando millones de pesos. Con todos esos millones que se gastan en la prensa, se pueden hacer varias fábricas con sus laboratorios, industria para el fertilizante químico, para el veneno, para el abono. No tener que importarlo, buscar la materia prima necesaria, pero aquí la mano de obra, todo aquí podemos hacerlo, solo reduciendo en un 75% todos los cientos y miles de millones que se pagan en periódicos, en televisión, en radio, en periodistas, en empleados de la prensa, para hacer también allí bocina, como lo dicen vulgarmente.
Pero sucede que yo tengo que hablar con los agricultores porque yo tengo que viabilizarle y ayudarle a adquirir esos productos. Y sucede que si yo compro individualmente como país o como agricultor o como empresario, los fertilizantes, el abono, el veneno, me va a salir más caro. Pero si como país tengo un plan, un programa y tengo un dato preciso de qué cantidad necesito, puedo unirme a los países centroamericanos y entre todos los gobiernos hacer un solo pedido, porque entre mayor es el pedido, más bajo es el precio. Y la República Dominicana lo ha hecho en la compra de medicamentos en grandes cantidades, en combinación y armonía con otros países. El segundo error es, pero antes de pasar al segundo error, debo decirte, lo que dejo de sembrar hoy me indica que en 2 años no voy a tener productos para dar respuesta a la alimentación del pueblo. Y el pueblo que no lucha por la soberanía alimenticia como energética es un pueblo que vive endeudado y dependiendo de los caprichos de los poderosos del mundo. Ahora caigo en el segundo error. Y estoy citando ahora al economista otra vez, a Juan Ariel Jiménez. El petróleo iba subiendo, se estaban aumentando los precios de la gasolina y se está aumentando los precios de la electricidad. El petróleo llegó a costar $115 el barril. Y justamente cuando llegó a ese precio, es que el gobierno dice, voy a congelar. Y el economista considera, y yo también, que fue una buena decisión e importante y aceptada por parte del gobierno. El problema se presenta cuando el precio del petróleo ha ido bajando hasta llegar a $67 el barril en el mes de marzo de este año. La gasolina, sin embargo, no baja. La electricidad no baja. Entonces no podemos tener una gasolina que sube porque sube el precio del petróleo, pero cuando baja, entonces la gasolina no refleja la reducción del precio. Y yo me pregunto, hubo un señor ahí del Partido Reformista que ahora lo veo en el PRM y lo veo que es el ministro de Industria y Comercio, que en la campaña hablaba de una fórmula para bajar el precio de la gasolina. Entonces te subió, tú subiste, pero te bajó y no bajaste. ¿Dónde está la fórmula, señor ministro de Industria y Comercio? Y eso que yo ratifico y considero que usted es una persona muy caballerosa, muy decente, de familia muy noble. Pero usted hizo una fórmula, tuvo un libreto. Entonces dígale al pueblo cómo da respuesta a esa fórmula suya. Este es el gobierno, sin embargo, debo precisar, que más se ha endeudado en los últimos tiempos. Estamos hablando de que este gobierno ha tomado más de 15.400 millones de dólares en su endeudamiento neto. De ahí que el gobierno tiene y va a tener mucho dinero. En base a esos préstamos tiene allí ahorrado o guardado, tiene una gran suma que le permite provocar la reducción del precio del petróleo y la gasolina. ¿Qué importancia tiene el tema de la agricultura? ¿Y qué importancia tiene el tema del combustible? Es que se conjugan, es que son complementarios uno del otro. Porque si el combustible está muy alto, los precios del transporte, de todo lo que guarda relación con el campo se dispara. Y eso entonces aumenta el costo de producción del arroz,
del cacao, del café y demás rublos. Aumenta el arado, aumenta el precio de la trilladora, aumenta el precio que hay que pagarle a los trabajadores porque están exigiendo y lo necesitan. Entonces, si yo no siembro y todo lo importo, destruyo la producción nacional y afecto la mano de obra nacional y afecto al gran capital agrícola dominicano y a esos productores que viven segundo a segundo bajo el principio del riesgo. El Estado tiene siempre que protegerlo como grandes héroes, porque es ser un héroe aquel que se dedica a sembrar la tierra y ver parir la tierra. Con esto, yo te quiero señalar que el salario no puede ser considerado el que le paga el empleador al trabajador. El salario tiene que tener elementos complementarios para que pueda valer más y se pueda hacer mayor cosas y dar mayores respuestas con el salario. Te pregunto, si eres una trabajadora, vamos a suponer vive en Gualey o vive aquí en Santiago en Cienfuegos, tienes que ir a tu trabajo. Te lleva 1 kilómetro llegar a tu trabajo o 2 kilómetros de distancia. Pero tú tienes un niño de 6 meses. ¿Con quién lo vas a dejar? Y si encuentra con quién dejarlo, tú tienes que pagarle. Pero tú ganas el salario mínimo de 20,000 y pico de pesos. Y no te quedan los 20,000 y pico de pesos limpios, porque te tienen que descontar el 3% para el área de la salud y el 2,88% para el área de la pensión. Entonces te queda menos. Me están haciendo señas que ya llego al tiempo, pero quiero que me permitan 2 minutos para completar la idea. Entonces, esa trabajadora tiene que pagar, pero se va preocupada. Pero si el Estado, como lo manda la ley de seguridad social, porque hay un porcentaje para ser destinado a eso, construyera, desarrollara estancias infantiles en todos los barrios, en todos los parajes, con un material humano calificado y en un sitio bonito y acogedor, cada trabajador o trabajadora podrá ir a llevar su niño después de los 45 días de nacido para que sea atendido por un personal adiestrado, sea alimentado y, como te he hablado en otras ocasiones, le enseñen hasta gatear, caminar. Pero también hay que darle respuesta a los viejitos, a nuestros ancianos, que no tengo con quién dejarlo, y si busco a alguien tengo que sacarlo de ese salario que no me da ni para comer con mis hijos y mi mujer o mi esposo, si es mujer. Entonces tienen que crearse casas para envejecientes con un material humano adiestrado y perfeccionado, incluyendo la presencia de médicos, para que él no sienta la soledad ni la incertidumbre. Eso complementa el valor del salario. Pero aquí eso no se comprende, ni a eso se le está dando respuesta. Solo te hablan que aumenté. ¿Aumenté qué? Y al instante lo perdí todo. Pero por otro lado, déjame decirte, la pensión que tú vas a recibir después que tenga 60 años de edad y 380 cotizaciones mensuales acumuladas va a ser muy insignificante. Si tú tienes un salario de 50,000, vas a recibir 18,000 tal vez de pensión. Si tienes un salario de 17,000, vas a recibir tal vez una pensión de 10,000. ¿Y cuánto va a significar 10,000 pesos 20 años después de nuestra fecha, con la inflación y la carencia de planes sociales para la estabilidad del salario de todo trabajador? Hoy te hablé, pero para pedirte
que valore cada palabra e idea y tome conciencia de lo que te estoy diciendo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.